El caso que abordaremos es el caso de Fernando Farré y Claudia Schiffer. Fernando Farré, un hombre de 52 años, quien en 2014 se encontraba negociando los términos del divorcio con Claudia Schiffer, con quien estaba casado y tenía 3 hijos. La decisión de iniciar el divorcio fue tomada por Claudia, quien a raíz de reiteradas actitudes de violencia que tenía su esposo, decidió ponerle fin al matrimonio. Claudia lo había denunciado en reiteradas ocasiones por las situaciones de violencia de las que era víctima. Violencia que era negada por Fernando luego de cada denuncia. Los escenarios de maltrato y agresiones se repitieron uno tras otro, y Claudia llegó a temer por su vida. Claudia contaba con numerosas pruebas grabadas de la violencia física y psicológica que vivenciaba por parte de Farré, por lo que la justicia estableció una orden perimetral de 300 metros. Luego de la orden perimetral, Farré propuso una reunión en la Casa del Country en la que estarían presentes los abogados de ambas partes, reunión que serviría para esclarecer los detalles definitivos del divorcio. El encuentro entre ambos se tornó en una discusión que fue subiendo de tono, y mientras ella buscaba sus cosas en el vestidor, Fernando entró detrás de ella, cerró la puerta con llave y la asesinó cortándole el cuello. Farré no escapó del lugar, sino que se sentó en el sillón del living mientras los abogados y la guardia del country daba aviso al 911. Una vez arrestado, fue trasladado a una dependencia de Pilar. En 2017 fue condenado a prisión perpetua bajo la carátula de homicidio doblemente agravado por el vínculo y femicidio. La fiscal del caso expresó que Farré no tuvo piedad con la madre de sus hijos, mostró su sangre fría y fue lo más cruel posible. Yo voy a hablar sobre el enfoque psicológico sobre la víctima y el victimario. Farré se muestra a sí mismo como un hombre normal que dice que fue víctima de su enfermedad mental, una enfermedad que no pudo ser probada en el proceso judicial, y esto no es real. O sea, Farré no es que es un enfermo mental, sino que es un hombre que decidió terminar con la vida de una mujer que le dijo que no quería continuar viviendo con él, que se quería separar. Desde el análisis de la psicología sirvió para evidenciar cómo el abuso emocional y psicológico, combinado con un abuso físico, puede tener consecuencias que son devastadoras en las víctimas, y cómo los agresores, en muchos casos, actúan bajo patrones de control y dominación que están profundamente arraigados. Desde el punto de vista de la violencia de género y psicología forense, se trató el caso desde la perspectiva de la violencia de género y la psicología forense. Los expertos en el campo de la psicoterapia lo que hicieron es analizar la dinámica de la relación entre Fernando y Claudia y llegaron a la conclusión de que Claudia había sido víctima de violencia psicológica y emocional por parte de su esposo, y la conclusión que sacaron es que las víctimas de este tipo de violencia suelen experimentar un progresivo deterioro de su bienestar emocional, y lo que a menudo se traduce en una sensación de desesperanza, ansiedad y en algunos casos depresión. El perfil psicológico del agresor, se habla de un patrón de control y manipulación que son comunes en los casos de violencia de género, y los expertos, tanto psicólogos como psiquiatras, sugirieron que el agresor presentaba rasgos de narcisismo, un sentido de derecho absoluto sobre su esposa y una incapacidad para lidiar con la pérdida de control sobre su pareja, lo que puede haber desencadenado el crimen. Farré lo que muestra son actitudes típicas de un agresor controlador, basado en los celos patológicos y la necesidad de dominación sobre Claudia, y lo que hace es aislarla justamente de sus amigos y sus familiares. Este comportamiento que tiene Farré con Claudia es una forma de violencia psicológica que lo que hace es destruir la autoestima de la víctima, la hace depender de él, del agresor, y la deja en una situación de vulnerabilidad emocional. Esto que siente Farré, esta ira y desprecio hacia las mujeres, que en realidad sea su mujer que desea terminar la relación, como ocurrió con Claudia, es común en muchos agresores de femicidio. En este caso, Farré no pudo aceptar la decisión de su esposa de separarse y amenazó con destruir su vida, lo cual refleja un sentimiento de derecho absoluto sobre ella. Voy a hablar sobre el impacto psicológico en la víctima. Lo que se pudo evidenciar es el sufrimiento psicológico de Claudia a lo largo de todos estos años. Ella estuvo más de 15 años con Farré.
Y lo que establecen los peritos psicólogos y psiquiatras es que la violencia psicológica prolongada y el abuso emocional en una relación pueden afectar profundamente la salud mental de la víctima. Claudia vivió bajo un constante clima de amenazas y control por parte de su marido y probablemente experimentó un desgaste emocional importante. En el ámbito de la psicología social y criminal se discutió el fenómeno del femicidio, que es un crimen motivado por el odio o desprecio hacia las mujeres. Lo que se propone desde la psicología social es que en los casos como los de Farré puede haber una manifestación de machismo estructural que lleva a la idea de que las mujeres son propiedad de los hombres y cuando no se ajustan a las expectativas o desean separarse, la violencia es vista como una solución en esos casos. Finalmente voy a hablar sobre la evaluación de la salud mental de Farré. Durante el juicio se evaluó también la salud mental de Fernando Farré. Varios peritos realizaron evaluaciones psiquiátricas y psicológicas sobre su estado emocional en el momento del crimen. O sea, el objetivo de esto era determinar si él estaba en pleno uso de sus facultades o si existían factores como trastornos mentales que pudieran haber influido en su conducta. Sin embargo, la mayoría de los psicólogos y psiquiatras concluyeron que él era plenamente consciente de sus actos y que su comportamiento no estaba relacionado con una enfermedad mental, sino con una personalidad controladora y sus actitudes violentas. Este caso destaca la complejidad de la violencia de género, haciendo énfasis en la necesidad de un enfoque interdisciplinario e intersectorial para abordar este problema. Este enfoque integral tiene que incluir tanto la atención inmediata como la prevención, con medidas que aseguren el acceso igualitario a la justicia y a la salud para todas las víctimas de violencia de género. En el caso de Claudia Schiffer, se muestra cómo la violencia de género se puede manifestar en diferentes formas, desde el abuso psicológico y verbal hasta la agresión física extrema. A pesar de que Claudia ya había denunciado a su agresor en el año 2015, las medidas tomadas por el sistema de justicia, como la orden de restricción perimetral, no fueron suficientes para prevenir el femicidio. La minimización mediática del crimen, que al principio lo calificó como crimen pasional, lo que hizo fue ignorar la violencia sistemática que Claudia había sufrido durante muchos años. Este caso lo que hizo fue evidenciar la falta de un enfoque integral que pueda prevenir la escalada de la violencia y proteger adecuadamente a las víctimas. También la importancia de un abordaje temprano y efectivo en casos de violencia de género que no solo considere los aspectos civiles, sino también los riesgos penales asociados. La violencia psicológica que sufrió Claudia tiene que ser reconocida y tratada con la misma seriedad que la violencia física, ya que le generó un daño muy profundo en la psiquis de la víctima. También el Estado tiene la responsabilidad de garantizar que todas las víctimas de violencia de género tengan acceso a una vida libre de violencia, lo que requiere políticas públicas eficaces y una respuesta judicial adecuada para proteger a las personas en riesgo. El sistema jurídico convoca al psicólogo a participar de diversas prácticas en las que se establece un diálogo disciplinar entre el sujeto de derecho y el sujeto destinatario de nuestra práctica, siendo el primero abordado desde la articulación del discurso jurídico y el segundo desde el discurso de la subjetividad. Ambos señalan entre sí puntos de interés común tales como la ley, la culpa y la responsabilidad. Los sujetos, en tanto sujetos de derecho, quedan inscriptos en una doble filiación, ley simbólica como campo de constitución del sujeto y la ley social como campo de la ley del orden jurídico. En esta línea es posible establecer una continuidad entre ambos discursos, en una suerte de homogeneidad de estructura entre los campos del derecho y del psicoanálisis. Desde el psicoanálisis no es posible pensar en la estructura de la subjetividad sin la categoría de culpabilidad. Entonces, es la ley la que establece los parámetros de lo prohibido. Sin embargo, la subjetividad humana siempre ha mantenido una renovada tentación a franquear los bordes que demarcan lo prohibido. Desde allí que la inscripción de la ley delimita el contorno de lo prohibido y hace posible la conformación de la sociedad, pero ello no es gratuito. Si bien por un lado hace posible el sostenimiento del lazo social, por otra parte deja una deuda simbólica y una tentación. Una deuda simbólica que se paga respetando la ley y dotando al sujeto de la responsabilidad que esto implica, pero también la tentación de trasponer los límites de lo prohibido.
conformada desde la oscura culpa y el oscuro goce. Es posible entender a la culpa como una falta de la que el sujeto es responsable ubicándolo bajo la mirada y el juicio del otro. En este sentido, la culpabilidad supone declararse, vislumbrar la falta y recibir la condena o la absolución del otro. En concreto, la culpa es un estado afectivo en el que la persona experimenta un conflicto por haber hecho algo que cree que no debió haber cometido. La tarea del psicoanálisis será la de dar cuenta cómo se subjetiviza lo prohibido y cuáles son las causas que llevan a los sujetos a precipitarse a las sombras de lo ilícito, íntimamente ligadas al amor, la culpa y el inconsciente. Culpa y responsabilidad apuntan a dos dimensiones distintas. La culpa se dirige a la causa misma, mientras que la responsabilidad lo hace al efecto de esta causa. Es decir, el culpable es aquel al que se puede señalar como causante de un acto que transgrede la norma, en tanto el responsable indica que es aquel que debe responder por sus actos, lo que puede implicar que el sujeto asuma o no su responsabilidad. Entre muchos puntos que pueden surgir, queremos concluir resaltando la urgencia de construir un sistema que no solo hable de la culpa y responsabilidades del ámbito legal, sino que también reconozca las profundas implicaciones emocionales y psicológicas de la violencia de género. La inclusión de profesionales de la psicología en los procesos judiciales puede enriquecer la comprensión de las dinámicas en juego y promover un enfoque más holístico que priorice tanto la justicia, así como también la sanación y acompañamiento de las víctimas.